Veo oportunidades de hacer cosas que a lo mejor asesorías hasta este momento no podían hacer porque la tecnología no se lo permitía. Reinventarte como asesoría. Esto de hacer planes de empresa a 3-5 años se tiene que acabar y empezar a hacerlos a un año. Los cambios normativos te hacen impulsarte. De Verifacto y de la factura electrónica, o empiezas a ponerte las pilas o ve pensando en echar el cierre. La inteligencia artificial al final va a ser una infraestructura de nuevas herramientas. Yo ahora mismo no puedo fichar a una persona de la otra punta de España porque tiene que venir a la oficina. Gracias a la IA yo creo que es más fácil también recortar esa distancia. El humano no puede competir con eso. Tu rol es otro, superior. Y gracias a la tecnología nos podemos ahora hacer, a lo mejor expertos. ¿Crees que el empleado contable fiscal del despacho está preparado? Pues vamos a hablar un poco del futuro del sector de la asesoría, ¿no? Que se está hablando cada vez más, está cambiando muchísimo, mucha regulación que también está forzando este cambio. ¿Cómo ves el futuro del sector en los próximos 5 años, con y sin AI? O sea, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que la inteligencia artificial va a influir muchísimo porque ya no solo en nuestro sector, influye en toda la economía. Va a ser vital porque está cambiando las reglas del juego. Entonces, de cada 5 años es complicado de hacer una predicción, es casi sacar una bola de cristal, porque de hecho el otro día en una charla escuché que esto de hacer planes de empresa a 3-5 años se tiene que acabar y empezar a hacerlos a un año, porque no sabes al año siguiente qué tecnología o qué avance va a haber y te tira por tierra todo lo que has planificado. Entonces yo lo que sí que veo es, veo oportunidades, no sé si es porque soy optimista, o sea, veo oportunidades de hacer cosas que a lo mejor asesorías hasta este momento no podían hacer porque la tecnología no se lo permitía, o sea, decir, porque puedes aprender nuevas habilidades de una forma mucho más rápida que antes, ofrecer nuevos tipos de servicio, reinventarte como asesoría, porque al final lo que es el picar datos, el hacer trámites, todas las habilidades que tengan que ver con tramitar y que no aportan un valor al cliente final, van a absorberse por la inteligencia artificial o por la tecnología que sea, pero vamos, es que la inteligencia artificial al final va a ser una infraestructura de nuevas herramientas. ¿Y crees que va a cambiar más el sector a raíz de esto o a raíz de los cambios regulatorios? Los cambios normativos lo que te hacen obligarte e impulsarte. Entonces, por ejemplo, con todo el tema que estamos viviendo de Verifacto y de la factura electrónica, lo que hace es poner también en los datos a nivel digital, y eso también facilita la adopción de la IA. Y yo creo que la IA te va a forzar también, porque si el despacho de enfrente con menos recursos hace más que tú y mejor, o empiezas a ponerte las pilas o ve pensando en echar el cierre. El sector se está concentrando bastante. ¿Crees que este tipo de tecnologías van a frenar un poquito esta concentración, o aún así esto es imparable y cada vez habrá grupos más grandes? O sea, yo creo que siempre habrá compraventas, ¿no?, de absorciones, pero sí que es una oportunidad, yo creo que para esas asesorías más pequeñas, de poder competir, de diferenciarse, de hacer algo diferente. O sea, claro, si tú haces lo mismo que una asesoría mayor con menos recursos, pues difícil, y seguramente o lo haces a un precio mucho más bajo, donde tu rentabilidad roza el que tengas beneficios. Esto es una oportunidad de hacer cosas diferentes, como una tienda gourmet, por decirlo de alguna manera. Si nos ha pasado una tienda de barrio, no puede competir con una grande plataforma, ¿no?, una grande superficie, pero si yo ofrezco una experiencia diferente al cliente, aparte de que mis precios pueden ser diferentes, no me puedo comparar, estoy ofreciendo algo totalmente distinto. Entonces creo que sí, que es una oportunidad. Lo que pase después el día de mañana ya va a depender de cada uno. ¿Y cómo va a cambiar las habilidades requeridas en la profesión de contable, fiscal? Pues como te decía anteriormente, todas estas habilidades que tengan que ver con tramitar, con gestionar, pero que son de back office, ¿no?, de que están en la trinchera, ¿no?, que el cliente no percibe que eso se está haciendo, es lo que va a desaparecer, porque solo va a absorber la tecnología, porque no tiene valor. Entonces, se tienen que centrar en desarrollar habilidades
o pulirlas o explotarlas aún más, porque las tienen, obviamente, sobre todo en asesorar, y en analizar, en meterse en las empresas de los clientes que asesoran. Es decir, saber ser uno más y comprender la actividad que ejecuta su cliente para poder anticiparse y ser más proactivos. Porque lo que hacemos es delegar todas esas tareas que no tienen valor, que son necesarias, que no tengan valor no significa que no sean necesarias, pero las delegamos para poder realmente dedicarnos a que ese cliente te llame o se reúna contigo y te explique sus problemas. Y a veces son problemas que no tienen incluso nada que ver con el ámbito empresarial, pero necesitan que le escuches y si esa persona está mal, su empresa va mal y por lo tanto todo afecta. Cultivar, yo creo, también habilidades humanas, ¿no? Que van a ser inherentes nuestras para poder acompañar pues eso, en las aventuras. Cada empresa es una aventura. Y si yo tengo una cartera que diríamos que no es un tipo de empresa, que es una autónomos o una microempresa, donde es complicado a veces monetizar ese asesoramiento, ¿no? O meterte en la cocina, como comentabas, ¿qué tipo de... cómo va a cambiar, ¿no? Ese despacho o esas habilidades de la gente del despacho para atender a este tipo de cliente que es más complicado generar? Claro, o sea, a lo mejor no le puedes hacer, no estás en su consejo de administración, ¿no? Como en una empresa más grande, ¿no? Un cliente que yo tengo algún despacho que asesoro que son parte del consejo de administración de algunos de sus clientes, pero sí que puedes ser un mini asesor, o sea, es decir, siempre te va a consultar decisiones que tomar y también puedes ser prescriptor de buenas prácticas, tanto empresariales, por ejemplo, y de tecnología. Si tú te conviertes también en una referencia de tecnología, puedes ayudar a ese autónomo que está ahogado, que está solo, a hacerle la vida más fácil. Entonces, puedes crear otro tipo de servicios, accesorios, comprender lo que hacen la mayoría de tus clientes y seguramente hay patrones para encontrar soluciones en los que le puedas ayudar. ¿Y qué otras tendencias ves en el sector, ¿no? ¿Cómo crees que va? Hemos hablado de la concentración. ¿Qué tipo de cosas ves esto a 5 años que pueda llegar a pasar, más allá de no tener una bola de cristal? No, sí. O sea, como otras tecnologías no quiero entrar tanto porque al final pues, la robótica no creo que no sé si nos afectará mucho, la computación cuántica realmente no sé ni cómo funciona, pero sí que creo que tecnologías que ya existen como el cloud computing, que va relacionado por ejemplo con las API, o sea, ser cada vez más consciente de que las soluciones que utilizamos en el día a día son conectables, porque nos van a afectar. Si yo utilizo un programa on-premise, es decir, solo en mi escritorio, me puede dificultar muchos aspectos. Por ejemplo, que no tengo un equipo deslocalizado, porque me puede interesar. Es decir, yo ahora mismo no puedo fichar a una persona de la otra punta de España porque tiene que venir a la oficina. Pero si todo mi entorno está virtualizado o es en nube, tengo la oportunidad de fichar a alguien fuera, porque eso es uno de los problemas también que se está combatiendo, la falta de talento en el sector, ¿no? Las nuevas generaciones, se van las antiguas. Gracias a la IA yo creo que es más fácil también recortar esa distancia, que los seniors vuelquen su conocimiento en estos sistemas de inteligencia artificial para que los juniors superen ese hueco, ¿no? Ese gap más fácilmente, pero puedas atraer también a nuevo talento porque van a hacer cosas que no es tramitar impuestos y cosas de la administración. Van a poder hacer tareas que tienen que ver más con la tecnología y que les va a redundar en ellos en ser mejores profesionales. ¿Cuán importante crees que puede ser la IA para la captación y la retención de talento? Yo creo que vital. Es decir, de hecho ya hay muchas empresas, no sé si en el sector, pero muchas empresas que ya requieren que sepas de IA. Entonces al final la gente que empieza su carrera profesional o está estudiando actualmente, ya esto va a ser parte de su día a día. No van a entender que de repente le digas no utilices ChatGPT para hacer un escrito o para hacer cualquier tarea. No lo van a concebir, entonces por lo tanto tu empresa no va a ser atractiva para ir ahí. Entonces me parece vital. Se ha hablado mucho de que la administración pública cada vez tiene más información, bases de datos más conectadas. ¿Hasta qué punto es una amenaza o es una oportunidad para el sector de la asesoría? Pues depende del enfoque que le quieras dar, pero vamos, yo intento...
lo bueno de que estén los datos compartidos es que es más fácil tramitarlos, o sea, tramitarlos y gestionarlos. Entonces, para mí, yo lo veo a veces como una oportunidad. Obviamente que la administración tenga todo antes, lo que nos hace es ir más rápido, pero es que creo que las tecnologías en general, o sea, en todos los sectores donde nos movemos, todo funciona más rápido, todo es inmediato. Así que la administración lo único que ha hecho ahí es aprovechar la tecnología, porque realmente ellos sí que usan IA y demás, para ser más eficientes en ese aspecto. Por lo menos para requerirnos. Otra cosa es para el servicio al ciudadano. Yo aprovecharía eso mismo, es decir, si ya la información está digitalizada. Otra cosa es que la administración comparta esa información. O sea, por ejemplo, que hablamos, si yo soy exigente con un software para que tenga API, si no me puedo conectar a la administración para jugar con esos datos, pues es una barrera muy importante. Y ahí no hay nada que hacer, me refiero desde el punto de vista por mucha intención que le pongas. Entonces sería un sistema cerrado en el que solo se está beneficiando uno de los jugadores, ¿no? del partido. Y yo creo que hace 30 años que la profesión de contable siempre está en el top 1 de desaparecer, sigue existiendo. ¿Nos creemos que la AI va a sustituir el rol del contable fiscal o crees que no va a haber un cambio tan bestia? Me voy a basar en una estadística, para no ser tanto, creo, el Foro Económico Mundial que se reunió hace un par de meses, creo, no sé si fue en enero, por ahí, sacó un informe, ¿no?, de cómo afectaba la inteligencia artificial a los trabajos del futuro. Y desgraciadamente todo lo que tenía que ver con gestión contable y en nóminas iba de aquí a 5 años y el 20% de los puestos iba... O sea, es decir, lo que se crea y lo que se destruye, el neto eran el 20% menos. O sea, es decir, lo que nos dicen los datos, o lo que se cree, es que vamos hacia atrás. Pero es normal. Es que cualquier cosa que tenga... Imaginemos que avanzamos, es que vamos hacia una contabilidad en tiempo real. El humano no puede competir con eso. O sea, tiene que haber sistemas en los que automáticamente, según se emite la factura, la información ya está en todos los sitios replicada, pero tú juegas a analizar después esa información. Tu rol es otro, es superior. No es el de llevar la información de un sitio a otro, que eso no tiene sentido. Y sobre todo porque no vas a poder competir con una máquina. Si como el asesor, como asesor de los procesos administrativos y contables, ¿no?, ¿qué 3 cosas recomendarías que le dijera a su cliente, ¿no?, que empezara a trabajar relacionado con el sector, ¿no?, relacionado con el expertise de un asesor? ¿Qué le recomendarías tú, ponte en el rol de asesor, a tu cliente? Oye, empieza a hacer esto, lo otro, que te va a ayudar en la tarea administrativa. Pues si me convierto en el prescriptor, es decir, sí que podría hacer una pequeña auditoría de cómo funcionan y evaluar, por ejemplo, qué tipo de software están utilizando para hacer ajustes y cambios en ellos. Pero veremos cómo evoluciona todo el tema de la factura electrónica, porque si eso es automático no habrá problema, pero mientras tanto sí que invertiría esfuerzo en que para el cliente el tema de las facturas sea lo más fácil posible. Tanto emitirlas como las recibidas, que yo creo que va a ser ahí la complejidad. Y también el tema de la analítica bancaria, ¿no? Yo creo que a veces los autónomos además mezclan mucho los pagos, o sea, lo personal con lo que tiene que ver con la actividad. Me metería mucho en esa parte. Aparte de ahí hacer un poco más de mentoría, pero igual desarrollar algún sistema o que soluciones de software puedan ponérselo mucho más fácil. Pero yo soy firme defensor de que el uso de tecnologías tiene que simplificar, tiene que ser algo limpio, lo más limpio posible, y no meterte un poco en gigantes soluciones que te complican más que lo que te solucionan. Siendo pragmático, en ese rol de prescriptor y acompañamiento, ¿crees que el empleado contable fiscal del despacho está preparado o es más ya de entrada es un rol de gerencia? No lo sé. Habrá algunos que sí y otros seguro que no. Y algunos que sí. Va a depender también de la curiosidad que tenga cada empleado en hacer cosas diferentes. ¿Pero animarías al gerente que dé este paso? Animaría a todo el mundo. O sea, si tiene que nacer del gerente, que nazca. Pero al final quien interactúa con el cliente es el contable o el asesor laboral, no es tanto el gerente. A veces pasa eso en las asesorías, que cuando tienen un gran problema tienen que ir con el gerente, porque los asesores
no son capaces de escuchar, ¿no? de detectar qué le está pasando al cliente y le damos una solución, oye, pues esto es así o no es así, esto la ley dice que tal o no. Entonces van al gerente, que es el que al final entiende la motivación última de ese cliente y la ayuda. Y muchas veces la ayuda incluso en un aspecto personal. Normalmente es el psicólogo del cliente. Por eso yo creo que es una oportunidad también para explotar, o sea, no convertirnos en psicólogos, pero sabemos mucho de lo que hacen nuestros clientes en su negocio. Hay múltiples soluciones que se pueden aplicar y mejorar. Ya cada uno tiene que buscar lo que mejor se le da. Y gracias a la tecnología, concretamente a la IA, nos podemos ahora hacer, no sé, a lo mejor experto, porque al final experto es una palabra que odio un poco porque la tengo respeto, pero nos hacemos más cualificados en otros ámbitos que no son el de la asesoría para poder ayudar desde ese área. Si a ti te gusta mucho el marketing, ahora hay mucho más recursos para convertirte en una persona que sabe más de marketing, tanto para aplicar dentro de tu asesoría como para recomendar. A cualquier empresa necesita marketing. Entonces, si desde el punto de vista que ves que estamos analizando cuentas de resultado, hay acciones que no van teniendo sentido, pues decir, oye, pues puedes probar estas acciones. O de recomendarle un poco por dónde puede empezar a formarse o contratar servicios de marketing. Entonces, y eso es un ejemplo de todas las áreas que existen en una empresa. Sí, probablemente el asesor tiene que entender primero que tiene más ascendencia de lo que él cree, que es lo que nos encontramos también muchas veces. Pero sí. Y yo creo que sí. Yo siempre he notado que soy más valorado como asesor cuando hablaba con mis clientes. Es decir, nadie me felicita por hacer un asiento. Pero por llamarme, por estar ahí cuando tienen un problema, llega una notificación, explicarle qué significa, pues a veces no es nada ni preocupante, pero explicarle qué es, entender lo que les pasa, porque a veces sentimos que los clientes son pesados, pero cada cliente es su mundo, su empresa es su mundo, su problema, y es entender qué les está preocupando, porque a lo mejor justamente no tienen dinero para pagar ese impuesto. Y claro, lo comparas con otro cliente que tienes que va fenomenal y dices, joder, este me está dando la lata. Pero es un poco, antes cuando hablamos de las habilidades, creo que las humanas pueden ser un determinante. Esa empatía, entender lo que le está pasando a tu cliente puede ser totalmente diferencial. Pues bueno, muchas gracias por todo el tiempo dedicado y por explicarnos toda esta historia. A vosotros. Cuéntanos cómo te podemos encontrar, cómo podemos hablar contigo. Pues mira, me podéis encontrar primero en LinkedIn, en Ricardo García Lobo. Ahí me podéis contactar para hacer cualquier consulta. Y después lo que tengo es una newsletter que es formacionasesoría.com, donde escribo cada semana con consejos sobre ella aplicada a despachos, a las asesorías, casos prácticos, nuevas tecnologías, o sea, nuevas herramientas y poniendo un granito de arena para si se animan a entrar en este mundo que es fascinante. Pues nada, pues a suscribiros todos, que se tiene que empezar por algún sitio y seguro que este es un gran punto de partida. Pues nada, muchísimas gracias por la entrevista. A ti por venir.